Cordial saludo, mi nombre es Zuli Camelo y la actual presentación la realizo como sugerencia del doctor Omar Villeda en la materia de métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. La presentación va dirigida hacia el conocimiento del enfoque cualitativo como el surgimiento de una metodología diferente propuesta como la cuantitativa que tenía una rigurosidad dada a las ciencias exactas, pero en este proceso vemos que el estudio de las poblaciones y más que todo el estudio del comportamiento humano requiere de otro tipo de investigaciones con un enfoque como es el cualitativo. Acá, de acuerdo a la bibliografía de Paz 2003, tenemos que las tradiciones en la investigación son enfocadas hacia los métodos o prácticamente pues es un sinónimo de los métodos que se tienen para la investigación cualitativa, como lo son las diferentes estrategias de acuerdo a la problemática o a la hipótesis que plantea el investigador. Aquí vemos, por ejemplo, que se utilizan estrategias como entrevistas, discusiones, estudios biográficos, se tienen prácticas y técnicas variadas y vemos también pues que hay un pluralismo interior dentro de las poblaciones que se quieran estudiar con sus respectivos términos y sentidos. Acá en esta diapositiva vemos de una manera general lo que vamos a revisar de forma más específica durante este video. Tenemos entonces que las perspectivas en la investigación cualitativa nacen a partir de una disciplina matriz, la cual se va especializando de acuerdo a los estudios que quiera realizar de forma cualitativa. Por ejemplo, tenemos la sociología, cuya perspectiva fue la etnometodología, dado que necesitaban diferentes métodos para el estudio de la población, la hermenéutica, de acuerdo a las ideologías de economía política, por ejemplo, para el estudio ya de interpretación de escritos. Y en el caso personal, pues yo utilizaría la psicología ecológica debido a que el proyecto que se está planteando para mi el proceso de grado es las percepciones medioambientales de la población estudiantil. Tenemos que estos métodos cualitativos son importantes, como lo indica Canales y Peinado en esta frase, que sin epistemología y metodología que la sustente, una técnica de investigación es apenas un confuso conjunto de procedimientos canónicos. Esta es una situación en la que tiende el investigador a caer cuando no tiene una metodología adecuada o apropiada, en el caso de la metodología cualitativa. Entonces, uno de los primeros tipos de investigación cualitativa es la investigación narrativa, la cual nace o surge, sus primeros escritos están en 1920, cuando hubo migraciones de campesinos en Europa y se escribe a partir de Thomas Isnanicki, Life History, que es una narrativa de vida de este proceso que pasó históricamente. Entonces, esa fue como el pionero y ya pues empezó a utilizarse no solo en poblaciones, sino casos específicos a partir de métodos y técnicas cuantitativas que se utilizaron, eh, pero que se veía que reducían ese interés biográfico o esa naturaleza que tenían las biografías y las narrativas. Entonces, ¿en qué se ha utilizado? En sociología, antropología, psicología social, porque le daban aquí como indica, le recobraban el protagonismo y quitaban esa deshumanización científico-positivista que era la que predominaba en la época para los estudios de investigación. Entonces tienen conceptos y términos, algunos documentos se utilizan en tercera persona, dado que se realizan sobre un individuo o en estudios de caso, historias de vida. Se han utilizado experiencias educativas, pues dada la naturaleza humana de contar historias
y pues que estas descripciones dan un acercamiento hacia la naturaleza, en el caso educativo, pues de los estudiantes, y aprender de ellos y realizar estrategias didácticas o pedagógicas. Los estudios fenomenológicos describen el significado de experiencias por una o varias personas sobre un concepto o fenómeno. No se centra en una explicación o causa, sino en que el fenómeno, cuál es el fenómeno en sí. Eh, Tengo acá entonces que las cuestiones procedimentales del investigador se basan en perspectivas filosóficas, explorar experiencias, recolección de datos, como indica aquí, por entrevistas. Y en el caso de fenomenológico, se realiza de 5 a 25 personas esta recolección de datos y finaliza con un informe comprendido de lo esencial de la experiencia a partir de un significado unificado. También vemos de esta teoría, bueno, la teoría fundamentada es otro tipo digamos, de subenfoque cualitativo, el cual recoge los datos sistemáticos para desarrollar una teoría o una metodología fundamentada, y este se construye sobre acciones, interacciones y procesos sociales que dan de forma general una explicación al mundo real. Como vemos acá, se utiliza en el campo de la educación. Entonces acá este es uno de los que utilizan para determinar estrategias para estudiantes con necesidades educativas especiales. Se recogen entrevistas, para recolectar datos se utilizan entrevistas, observaciones, datos cualitativos, y también pues se pueden conjugar con cuantitativos, pero más que todo se utiliza en el campo de la educación. La investigación etnográfica tenemos que es una modalidad de ciencias sociales, antropología, quienes fueron las precursoras de este, y es un retrato escrito de un modo de vida en la educación. Los elementos básicos de esta investigación etnográfica es de características holísticas, es decir, que recoge diferentes perspectivas como son la naturalista, inductiva, fenomenológica, contextualizada, juicios de valor. ¿Y para qué utiliza esta? Pues para demarcar un campo, preparar y documentar una investigación, y pues se concluye este tipo de investigación. En este caso también tenemos que en la educación se utiliza para biografía de roles, en microetnografías, estudios de clases, estudios de planta física, entornos como tal físicos en la educación, entre otros. Y acá vemos pues las modalidades que se atribuyen a la etnografía. Otro tipo de modalidad es el estudio de caso. En el estudio de caso, pues se basa en mirar, en observar situaciones que están en una población, pero este es de carácter cíclico, que quiere decir de que al finalizar, digamos, el proceso, estos conclusiones nos dan inicio a un nuevo estudio de caso, y de allí se va retroalimentando para, a partir de ellos, generar una transformación social a partir de las conclusiones que se saque de ese estudio de caso, darle, como los indicaba, dar inicio a un nuevo proceso, y se genera a partir del trabajo conjunto de investigadores y educadores, pues para darle mayor validez. La investigación etnográfica, entonces también, pues como lo indicaba al inicio, genera se produce a través del análisis de la realidad social. Puede ser particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, pues acá como vemos a partir de la importancia que tiene la problemática en la vida cotidiana, a partir de diferentes variables y su interacción, se descubren nuevos significados
y datos fundados en el contexto. Todas estas características para darle mayor validez e importancia a los resultados de la investigación etnográfica. La investigación evaluativa, vemos que la evaluación es un criterio muy importante en la educación. Entonces, pues vemos que en su mayor cobertura se da en investigaciones de educación y se dirige pues hacia evaluación de programas, centros institucionales, sistemas, procesos pedagógicos, las perspectivas para los métodos de evaluación. Entonces pueden ser positivistas, pragmáticos, interpretativos y críticos, y pues se diferencian de acuerdo a lo que se quiera encontrar a partir de los métodos de evaluación. Aquí pues encontramos que también se conjugan con métodos cuantitativos. Por último, tenemos otros enfoques de la investigación, como son la fenomenografía y la etnometodología, en la cual se identifican formas cualitativas y significado de la interacción social, reglas y orden en la población. Las modalidades que se pueden desprender de allí son la investigación de acción participación y la investigación de acción cooperativa para el trabajo conjunto con investigadores y educadores y para la transformación social. Entonces, pues como conclusión, tengo dos conclusiones en las cuales las investigaciones que se basan en el enfoque cualitativo requieren tener un marco de referencia importante de acuerdo al problema o hipótesis que se va a estudiar o cotejar según el interés del investigador. Por eso se requiere, como les indicaba en la frase que se resaltó durante la presentación, el conocimiento de los estudios, ya sean narrativos, fenomenológicos, etnográficos, de acción, de estudios de caso, evaluativos, para disponer de un eje central en el proyecto que se desea desarrollar y pues tener allí los pasos que se proponen por los investigadores. Y como les indicaba en el caso propio, el enfoque cualitativo, el fenomenológico y el ecológico, pues son los que se centran en las percepciones del grupo de estudiantes sobre casos de cuidado ambiental, que es la propuesta que se tiene para el proyecto de grado. Muchas gracias. Aquí dejo algunas referencias y nuevamente agradezco al docente por su inducción.